anteriores hemos visto las doctrinas de la revelación. También hemos visto con respecto a la doctrina de la revelación, hemos trabajado allí con los distintos tipos de revelación, revelación general, revelación especial, y esta está dividida en la revelación encarnacional y la revelación escritural. Estos conceptos son muy importantes que las iglesias pentecostales la manejen, porque son instrumentos conceptuales que nos ayudan a justificar frente a aquellos que cuestionan la acción o la actividad de los dones espirituales modernos. O nos ayuda para responderle a los cesacionistas. Después estuvimos trabajando con las doctrinas de Dios, los nombres de Dios, los atributos de Dios, lo que Dios es en sí mismo en cuanto a los atributos activos o naturales y los atributos morales. Después estuvimos observando la doctrina de la Trinidad, la doctrina de los ángeles, y ahora corresponde la doctrina del hombre, también estuvimos observando en las clases anteriores, y ahora corresponde observar o trabajar la doctrina del pecado. Y esta doctrina es muy importante tratarla, puesto que es una realidad que está presente en todas partes del mundo y todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿cuál es la causa, la razón de tanto sufrimiento, de enfermedad, de guerra, de muerte, de violencia, de opresión y tanta sangre que se ha derramado a través de toda la historia de la humanidad? La Biblia responde a esta pregunta: ¿cuál es la razón de tanta maldad y sufrimiento? Y la Biblia le denomina el pecado. El, el pecado es dificultoso hablar de esta realidad, del cual todos nosotros, los seres humanos, tenemos la experiencia, porque experimentamos las causas, las consecuencias del pecado. Una de estas razones por las cuales es muy difícil hablar acerca del pecado es porque es un tema muy desagradable. A la gente no le gusta hablar mucho de temas que son desagradables. Y lo otro, porque para la gente, por supuesto que no es cristiana, es algo ajeno. Le echa la culpa de sus problemas a la sociedad es la culpable de todo el sufrimiento que experimentamos, o el medio ambiente también que es nocivo para nosotros. Otros no son capaces de captar el concepto del pecado como una fuerza interior. También este tema la palabra pecado está sufriendo una desaparición. Se le ha modificado o se ha suavizado un poco. Están empleando eufemismos para describir el pecado como, por ejemplo, actos injustos. Los crímenes se le denominan actos injustos o síntomas también. Irresponsabilidad colectiva son otro de los nombres que se utiliza para describir el pecado. Las parejas también se le llama para describir a los amancebamientos actuales. Pero el término, el concepto, ha desaparecido. Con respecto a la causa del pecado o la entrada del pecado en el mundo, es desde el exterior de nosotros, que fue producido por Adán y Eva en el huerto del Edén. Por esa razón es que a nosotros se nos da la posibilidad de poder salvarnos. Y expreso bien así ese término: se nos da la posibilidad de poder, ser salvo. Sin embargo, los ángeles, como el pecado surge desde su interior, por eso se les niega y se les priva esa posibilidad. Con respecto al origen del pecado en el mundo, sin embargo,
en el cristianismo también hay dos posturas con respecto a- al pecado. Aquí hay que poner atención con respecto a la causa del pecado en los seres humanos. Dentro de los sistemas teológicos estuvimos trabajando en una de la primera clase fue, recuerdo, o la segunda de los sistemas teológicos, estaba el calvinismo y el arminianismo. Con respecto a el calvinismo, con respecto a este sistema teológico, leyendo la institución de la religión cristiana, y un libro muy importante que deben tenerlo todos los estudiantes de teología. El libro es importante porque fue la primera sistematización de la teología evangélica. Esa es la razón que se debe tener y se debe leer. En ese libro hay una sección donde habla acerca de la predestinación. Y cuando habla acerca de la predestinación, él dice que Dios preordenó, causó, determinó, decretó el pecado en los seres humanos. En ese sentido, el pecado en los seres humanos lo ha decretado, lo ha preordenado, lo ha determinado en la soberana voluntad de Dios que el hombre caiga. Es decir, ¿por qué nosotros somos pecadores? Porque Dios lo determinó de ese modo, de acuerdo a lo que dice Juan Calvino en la institución de la religión cristiana. Va a usar medio, por supuesto, a Satanás, pero Dios quería que cayeran en pecado. En ese sentido, así tal cual como lo menciona, hay otro grupo que esto le parece una cosa horrenda, porque ¿cómo Dios puede hacer eso de preordenar, decretar, determinar, causar el pecado en los seres humanos? El otro grupo son los arminianos, que cuestionan a los calvinistas. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, dice que una vez que cayeron los seres humanos, luego los castiga y los condena al infierno, a una total depravación, total, o la condenación perpetua. Pero sin embargo, de un grupo solamente, de estas personas, el que han caído, que él ha provocado esa caída, de ese grupo ha escogido a un grupo nada más para salvarle. Y a los otros le ha cerrado las puertas de la salvación y no quiere salvarlos, para demostrar en uno su misericordia y en los otros demostrar su justicia, y en esto Dios se glorifica. En cambio, el arminianismo, por otra parte, como no le parece bíblico, no le parece que sea consecuente con lo que Dios se ha revelado de sí mismo en cuanto a su amor, su misericordia, no pudo él haber decretado y determinado, causado, preordenado el pecado en los seres humanos, no lo pudo haber sido. La causa, entonces, está en el libre albedrío que Dios le ha dado al ser humano, es decir, la posibilidad de escoger y los medios los medios para que el pecado entrara al mundo, el medio fue Satanás. En ese sentido, en ese sentido, Dios resguarda, protege su reputación. Se conserva la justicia de Dios, el amor y la misericordia de Dios, y así evita que Dios sea el causante del pecado o el autor del pecado. Eso en cuanto a esta pregunta, ¿cómo es que surge el pecado en el mundo? Los calvinistas por una parte y los arminianos por otra parte. ¿Se entendió estas dos ideas, verdad, Margarita? Amén, mi hermano. Ah, perfecto. Muy bien. Continuamos entonces con lo siguiente. Ahora vamos a ver algunos términos que son utilizados aquí. Vamos a avanzar rápido. Están los textos bíblicos, como son tantos textos bíblicos, no podemos leerlos todos, pero las ideas que se justifican, las ideas, esa la vamos a explicar un poco.
y los textos bíblicos están al lado, justifican estas ideas. Vamos a analizar algunos términos que enfatizan las causas del pecado. Uno de los términos que son utilizados para referirse a las causas del pecado es ignorancia. Algunas veces esta ignorancia es una ignorancia inocente, como lo menciona el apóstol Pablo, por ejemplo, en Segunda de Corintios, es decir, no hay ninguna posibilidad de que el ser humano, el creyente o alguien pudiese saber alguna verdad, por ejemplo, Pablo, 2 Corintios 6:9. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más he aquí vivimos, como castigados, más no muertos. Como desconocidos, bueno, esa ignorancia es inocente. O también el apóstol Pablo más adelante dirá, o en otra parte en el libro de los Hechos, yo esto lo hice por ignorancia. Es decir, yo no sabía lo que estaba haciendo, es decir, perseguir a la iglesia cristiana. Algunas cosas Dios pasó por alto debido a la ignorancia de la gente. No tenía el conocimiento acerca de, de cómo dirigirse o encaminarse con respecto a Dios. La ignorancia inocente y la otra, porque el ser humano no tenía la posibilidad de conocer, por ejemplo, Dios le revela la ley a Moisés, pero a otros pueblos que no tienen acceso a la ley de Moisés, Dios pasa por alto esa ignorancia de esa persona. No lo castiga inmediatamente, sino que le tiene mucha paciencia. Y todavía tolera el pecado de la humanidad porque todavía no se efectúa o no se concreta el juicio final. Ahí el Señor va a demostrar su justicia y castiga el pecado. Ya lo ha castigado ya el pecado de toda la humanidad en la persona del Señor Jesucristo. Pero después aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo y como consecuencia de todos los pecados que han cometido también, en el juicio final, allí se le va a retribuir conforme a sus obras. En ese sentido, todavía el Señor pasa por alto los pecados de toda la humanidad. Por eso que llama a todas las personas al arrepentimiento. Pero no, y aquel que no se arrepiente todavía no lo castiga. Pero llegará el momento del juicio final donde van a ser castigados. En otras ocasiones, la ignorancia parece ser culpable. Esta ignorancia de Efesios capítulo 4, verso 18, es una ignorancia donde la persona no quiere conocer, no quiere saber. Es indiferente, es obstinada, se, se revela o se endurece a sí mismo para no conocer más. No quiere que nadie más le enseñe. Esa ignorancia es una ignorancia culpable. Yo tengo un tío que dice que no quiere conocer mucho de la fe de Cristo porque el Señor dice le va a tener en cuenta su ignorancia y así lo va a dejar entrar al reino de los cielos, porque si sabe mucho va a ser más responsable delante de Dios. Esa es la idea que él tiene, por eso no quiere saber mucho, no quiere comprometerse más de Dios, porque piensa que mientras más sabe, más condenable se hace. Pero esa ignorancia es una ignorancia culpable, se niega a escuchar, a aprender, a saber o a crecer en conocimiento. También hace un tiempo atrás, esta ignorancia de parte de algunas iglesias, no todas, por supuesto, pero se consagraba como una virtud. La persona que menos conocía era mucho más virtuosa, o era mucho más espiritual, o tenía más fe, porque todo lo que hacía y predicaba no se basaba en lo que ella conocía, sino solamente se basaba en lo que Dios le diera o el Espíritu le daba en ese momento. Esa es la idea que se tenía, por eso que era más virtuoso aquel que menos sabía. Ya, es un término que se utiliza para referirse o a enfatizar las causas del pecado, la ignorancia. Pero como sea, conozca o no conozca, vive y está en ignorancia. Y, perdón, sigue en pecado, está en pecado. O es pecador, conozca, lo sepa o no lo sepa. Otro término que es utilizado para referirse a o a enfatizar en la causa del pecado es el error. Es, es la tendencia del hombre a extraviarse o a cometer errores.
En su sentido literal se usa para las ovejas que se extravían del rebaño, por ejemplo en Ezequiel, o los borrachos que se tambalean, lo que nos describe el profeta Isaías, capítulo 28, verso 7, son como borrachos que constantemente tambalean y pierden el rumbo, cometen muchos errores. El, las metáforas que son utilizadas acá por los profetas, ellos describen el pecado. Como son judíos, ellos emplean términos muy concretos para referirse al pecado. Los israelitas que se encuentran violando constantemente la ley de Moisés y han violado el pacto, se van tras los ídolos, son indiferentes a Dios o no quieren aprender de Dios, son como ovejas que se han descarriado, son como borrachos en el sentido espiritual, se tambalean como borrachos. Van para Baal, Aserá, Moloch, entre otros. Generalmente se refiere a un error, pero en la conducta moral. A ese tipo de error se refiere. Acá en Ezequiel y en Isaías, por supuesto, se refiere a la idolatría. Los profetas, ambos, y todos los profetas, combaten la idolatría. A los Baales, a Será, a Moloch, a Milcós. Y la finalidad de los profetas del Antiguo Testamento es hacer volver al pueblo a la obediencia a la ley, abandonar la idolatría y volverse a Dios. Por lo tanto, en ese sentido, esas metáforas que son utilizadas de las ovejas descarriadas y los borrachos que se tambalean, se refiere al error espiritual, a la idolatría. No sirven a Dios y no obedecen la ley de Moisés. En Samuel, un error en cuanto a la conducta, como, como Saúl, por ejemplo. Las debilidades humanas y su propensión al error en Génesis capítulo 6, verso 5 describe que el corazón del hombre siempre se inclina desde muy temprano hacia el pecado. Está hablando acerca de la naturaleza pecaminosa. Este error parece ser culpable y en otros casos el error es deliberado. Es decir, el ser humano quiere cometer errores deliberadamente, conscientemente. Dos palabras llevamos hasta ahora analizadas para referirnos a las causas del pecado: la ignorancia y el error. Dos términos que enfatizan las causas del pecado: ignorancia y error. En el Nuevo Testamento ahora. En el Nuevo Testamento, otra de las causas que las causas que enfatizan el pecado, las causas del pecado es la... Ay, que habíamos visto esto. En el Nuevo Testamento es error. El vocablo es planao en griego. Es extraviarse. Es un error evitable, se puede evitar. Y la fuente de este extravío son los espíritus malignos que inspiran doctrinas de demonios o lo que le podríamos denominar las herejías. ¿Qué es lo que son las herejías? Son doctrinas distorsionadas, desviadas, corrompidas o alteradas de la verdad. Eso se le denomina una herejía. Las Sagradas Escrituras, por ejemplo, describen que Jesucristo es Dios. Y si hay una enseñanza que indique que Jesucristo no es Dios, esa es una herejía. La Trinidad es una doctrina que se puede extraer del análisis de muchos pasajes bíblicos, incluyendo también el Antiguo Testamento. Pero si alguien indica que la Trinidad no es bíblica, es una mentira inventada por la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Nicea 325, eso sería una herejía porque sería una distorsión de la verdad. ¿Qué más? Las maldiciones generacionales, por ejemplo, o la doctrina de la prosperidad, es una herejía porque es una distorsión de la verdad. La evidencia de la fe, la Disculpe, evidencia de que una persona cree, son los frutos del espíritu, la santificación, pero no por tener recursos económicos que lo justifiquen. ¿Sí, hermana Margarita? lo de la maldición generacional también es una herejía, mi hermano.
Sí, sí, las maldiciones generacionales. Tengo un texto, un documento de eso, lo hice hace mucho tiempo atrás y Wow, lo preparé porque había en ese momento una corriente dentro, cuando estaba en Temuco fue eso, de dentro de las iglesias que explicaban que había que cortar con una maldición. Eso me pareció medio extraño, cortar con una maldición. O, o también se decía que si una persona que es borracha, el papá es borracho, el hijo también va a terminar siendo borracho. Si la mamá fue madre soltera, la hija también va a ser madre soltera. Si el papá estuvo en la cárcel, el hijo también va a estar en la cárcel. Si el papá es pobre, el hijo también va a ser pobre. Si alguien tiene una enfermedad, por ejemplo, cualquier enfermedad, también va a tener esa enfermedad. Se explicaba así y por lo tanto se llegó a una conclusión de que debe ser alguna maldición con la cual debe cortarse. Al trabajar esa doctrina, me di cuenta que el fundamento de las maldiciones generacionales eran dos fundamentos. La primera era la experiencia, como la que le describí. Habían personas que el papá era borracho y el hijo también era borracho. Está basada en la experiencia. La experiencia no es una fuente de doctrina, porque las experiencias son muy variables y las experiencias varían de persona a persona. No todos tienen la misma experiencia. Pero estas experiencias no son uniformes, no son universales, sino que son experiencias que son muy seleccionadas, porque solo se aluden a experiencias que confirman esa doctrina, pero se omite las otras experiencias que parecieran desacreditarla, como por ejemplo incrédulos, gente incrédula. Al ver que su papá era un delincuente, un narcotraficante, un borracho, el hijo al ver las consecuencias del papá, él siguió otro camino, sin necesidad de cortar ninguna maldición ni de convertirse al evangelio. Y nunca siguió por ese rumbo. Ahí no se justifica en ese caso. No, ese caso se omite. Y muchos más todavía. La otra fuente o el otro fundamento de esa doctrina de las maldiciones generacionales es las religiones cananeas, donde los dioses cananeos tomaban represalias sobre la segunda, tercera hasta la cuarta generación de aquellas personas que no le ofrecían sacrificio, no seguían a sus respectivos dioses. Esos son los dos fundamentos de esa doctrina, de las maldiciones generacionales. En las Sagradas Escrituras también utilizan algunos textos bíblicos para hablar de las maldiciones generacionales, pero están muy manipulados. Por ejemplo, cuando dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ello, ni le honrarás, puesto que yo soy tu Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera hasta la cuarta generación de los que aborrecen mi nombre. Es un texto bíblico que es utilizado normalmente para referirse a las maldiciones generacionales. Y el pecado ahí, el pecado es de idolatría. Y, y el castigo es en tanto, el tanto la persona aborrezca su nombre y que cometa el pecado de la idolatría. Pero si ama a Dios, Dios no va a castigar la tercera ni cuarta generación porque si se convirtió a Dios o es de Dios ahora. Y así hay muchos otros pasajes que desacreditan o bíblicamente no se puede justificar esa doctrina. Como no se puede justificar, no hay bíblica, por eso se le llama herejía. Bueno, los espíritus malignos son los que inspiran las herejías porque ellos distorsionan la verdad. Esa es la finalidad que buscan los espíritus malignos, distorsionar la verdad. Lo podemos ver, esta distorsión de la verdad, en el huerto del Edén, cuando Dios le había dicho a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del fruto de un árbol del huerto, que está en el medio del huerto del Edén, de ese no podrás comer, porque si comes de él, vas a morir. Y viene Satanás y comienza a distorsionar la palabra de Dios. El mandato de Dios le dice, con que Dios os ha dicho de todos los árboles del huerto no puedes comer.
Y la mujer le corrigió. Y le dijo, no, de todos los árboles del huerto podemos comer, de uno solo no podemos comer. Porque no lo podemos comer ni siquiera ni tocar ni mirar, algo así. Le agregó también un poco más Eva. Bueno, es lo que hacen los demonios, distorsionar la palabra de Dios, pero son muy suaves la distorsión, casi imperceptible. La la herejía es aceptable, se recepciona de parte de una congregación y mucha gente acude o se inclina a ella porque contiene elemento de verdad, por eso es que lo hace muy peligrosa, porque contiene elemento de verdad y tiene otra dosis, otra dosis que es imperceptible de error. Eso es lo que hacen los demonios, introducir en una verdad un elemento o una dosis pequeña de error para distorsionar la verdad. Eso es lo que es, lo que hacen. Bueno, ahí estamos viendo la fuente del extravío, los espíritus malignos es una de ellas. Otros seres humanos también pueden hacer caer en el error. Aquí, en el contexto de Efesios 4:14, estos seres humanos son los falsos maestros que distorsionan la verdad también. O uno mismo también puede engañarse. No os engañáis, Dios no puede ser burlado. O aquella persona que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo, porque dice que no tiene pecado. Y sí, tiene pecado porque su naturaleza es pecaminosa. Esas son las fuentes del extravío. Los espíritus malignos, otras personas o uno mismo. Jesús comparaba a los pecadores como ovejas descarriadas. En Lucas capítulo 15, verso del 1 al verso 7. Ya, hemos visto entonces las palabras que enfatizan las causas del pecado. ¿Cuál es la primera palabra que enfatiza las causas del pecado? Ignorancia, Ignorancia, perfecto. Después, error. error. Y ahora viene la falta de atención. Paracoé o paracoí en griego significa oír mal o de forma incorrecta. La falta de atención produce desobediencia de parte de las personas. En otros casos es negarse a escuchar o ignorar. Esta falta de atención es deliberada entonces. No quiere escuchar. Se rehúsa a escuchar. El pecado, por tanto, es no escuchar bien ni prestar atención a Dios cuando habla. Eso es pecado. O desobedece después de no haberle escuchado bien. Ese es otro de los términos que son utilizados para referirse a las causas del pecado. Después de haber visto los términos que se utilizan para referirse a las causas del pecado, que es la ignorancia, el error, el oír mal, también, escuchar mal, ahora vemos el carácter del pecado. ¿Cuál es el carácter, la naturaleza del pecado? El término que más se utiliza en las Sagradas Escrituras para describir el pecado, el más común, el más frecuente, es errar el blanco. Es como una persona, se alude en el Antiguo Testamento a un grupo, me parece mucho que eran los benjaminitas o los efraimitas, uno de los dos, que eran zurdos y tenían muy buena puntería con la onda. O también se puede aludir a una persona que tiene un arco y una flecha y dispara el arco y la flecha, pero no le da el blanco. No es porque le faltó la habilidad para apuntar al blanco, sino porque deliberadamente tomó la opción y la decisión de no dar al blanco, apuntar a cualquier otra parte. Esa es la idea de errar el blanco. Lo que están escribiendo son judíos, son hebreos. Por lo tanto, ellos carecen o no tienen vocablos que son abstractos para referirse al pecado. Utilizan varios términos entonces, como errar el blanco, por ejemplo. Eso es pecado, errar el blanco. Es una opción, una decisión de fracasar. No es solo fracasar, sino una opción deliberada
de apuntar a otro lado o apuntar a otro blanco. Se hierra el blanco porque elige apuntar al blanco equivocado. Se utiliza para referirse a acciones contra otras personas o también acciones contra Dios. Se hierra en cuanto a la conducta o la acción con otras personas. O se hierra porque no se actúa bien con respecto a Dios. Es pecado contra Dios porque se fracasa en alcanzar el objetivo que Él mismo ha establecido, su estándar del amor perfecto de Dios, de la obediencia perfecta a Él. Por eso que se erra el blanco. Erramos el blanco cuando no amamos a nuestros hermanos, por ejemplo. Erramos el blanco cuando tratamos mal a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios. Es un término que describe el carácter del pecado. Errar el blanco. Otro de los vocablos que son utilizados para referirse al carácter del pecado es irreligiosidad. Acebeo en griego, impiedad, maldad. Es el negativo de alabar o reverenciar. Es un sacrílego, entonces. Es una persona impía. Es un blasfemo, un irreverente, una persona que no tiene ningún respeto a las cosas sagradas. A eso se refiere la irreligiosidad. Otra palabra mencionada es adiquía, también denota irreligiosidad o la ausencia de rectitud. Otro término es anomos, es sin ley, que no tiene ninguna ley, no está sujeto bajo ninguna ley. Puede referirse, si la ley judía, por una parte, actúa no en base a la ley judía porque no la conoce, en Romanos 12, capítulo 2, verso 12, o también puede referirse a la ley en general, aunque conociendo la ley general, se refiere a la conciencia o a la naturaleza moral que nosotros todos tenemos, no actúa conforme a esa naturaleza o esas convicciones que tiene en su conciencia. No toma en cuenta incluso su propia conciencia. Esa es la idea de anomo, sin ley. El anticristo es un sin ley. Y hay muchas personas también que ellos mismos son su propia ley. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, está sobre cualquier ley. Por eso que invade otros países, asesina, mata, destruye los ejércitos, porque no tiene ninguna ley que a él lo regule, lo someta o se subordine, porque él está sobre todas las leyes. Es lo que escribe Friedrich Nietzsche también en su libro Así habló Zaratustra. O, ¿quién más? Así habló Zaratustra, el superhombre. Un hombre que está por sobre todas las leyes y los estándares que determina la sociedad o el mundo ha determinado. A eso se refiere una irreligiosidad. No hay nada malo ni bueno. Él solamente actúa y nadie le puede condenar. Bueno, el término es irreligiosidad. En el Antiguo Testamento hubieron personas así, en el Nuevo Testamento también hay personas así, por eso que se alude o se menciona. Hasta el día de hoy hay personas también que no quieren ningún tipo de estructura, ley, regulación, ordenamiento civil, jurídico, como los anarquistas, por ejemplo. Por eso que se debe tener un concepto adecuado acerca del ser humano, porque los anarquistas piensan que el ser humano es bueno por sí mismo. Por eso, si no hay ninguna estructura, algún gobierno, alguna institución, las personas van a poder ser libres definitivamente y van a poder vivir en paz los unos con los otros, no en un estado de gobierno, sino en un mundo anárquico, sin ningún tipo de regulación o estado y legislación. No, eso es absurdo porque nosotros los seres humanos somos pecadores. Imagínense que no estuviésemos bajo un estado de derecho. Si no estuviésemos en un estado de derecho, si no existiera el gobierno, si no estuviese las leyes, si no estuviese el ejército, la policía, los carabineros, hay personas que son malas, que son pecadores, que son codiciosos, que son egoístas, que quieren tener el control, que tienen que tener más recursos económicos
Por lo tanto, si no existiera aquello, harían lo que ellos pudiesen hacer en una situación como esa. Porque no conocen la condición del ser humano, eso es el tema. El ser humano es malo. El comunismo, por ejemplo, hay que eliminar todas las clases sociales y vamos a vivir en una especie de cooperativas, todos van a trabajar para todos y vamos a vivir en armonía, en paz, en tranquilidad, en seguridad. Pero lo que ocurrió finalmente fue la opresión, fue el exterminio, fue el descabezamiento de todos los disidentes, un derramamiento de sangre impresionante, imponiendo ese sistema a la fuerza. Y finalmente de aquellos que gobernaban o que controlaban, tenían el poder, ellos realmente después se volvieron gente muy corrupta y acapararon todos los recursos económicos porque ellos decían que en el comunismo se deben repartir de acuerdo a las necesidades y también en el comunismo se decía que se debe repartir de acuerdo a las capacidades. En, en una familia, por ejemplo, esto fue en Cuba, no sé cómo está la situación en Cuba actualmente, en una familia, está muy terrible, me han dicho, porque las hermanas que me revisaron la tesis eran de Cuba. La parte gramatical y del estilo del manual, estilo de Midwestern, estaban contratadas desde Cuba. Pero la situación estaba muy, muy compleja ahí. Pero antes el Estado le distribuía una porción de arroz, de leche o algunos alimentos que el Estado se los distribuía y ellos debían racionarlo o distribuirlo para que cada uno tomara una porción adecuada para una semana. Estaba prohibido comer carne de res porque le daban 20 años de cárcel si comían carne de res. El arroz era un arroz que había que limpiarlo para sacarle la cáscara, el ollejo, para poder ser comestible. Bueno, eso era lo que decía el comunismo, es muy diferente. No consideraban la ambición, la codicia, la maldad del ser humano. Tenían un concepto errado del ser humano para implementar su política. Y lo otro que no se considera el pecado. El ser humano es pecador. La única manera de poder solucionar los grandes problemas es cambiar el corazón del ser humano, ni aún así, en un estado de regenerado, la naturaleza pecaminosa se ha eliminado. La naturaleza pecaminosa va a ser eliminada cuando el Señor vuelva por segunda vez. Al final de la gran tribulación, cuando se produzca la segunda venida del Señor Jesucristo y la resurrección de los creyentes, y sean glorificados nuestros cuerpos, ahí culmina por fin el proceso de la santificación y ahí ya no tendremos más pecado. Mientras tanto, seguimos teniendo pecado. Por eso es que se dividen las iglesias, hay problemas intraeclesiásticos. Por esa razón, por el pecado. Eso es. Y en religiosidad entonces. Otro vocablo que es utilizado para referirse al carácter del pecado es la transgresión. En hebreo, jabar significa literalmente atravesar o pasar por alto. Conlleva la idea de transgredir una orden o traspasar el límite, ir más allá del límite. En la mayoría de los casos se utiliza para indicar las transgresiones de la ley del Señor. Se traspasa los límites que Dios ha establecido para el pueblo de Israel. El Señor le había dicho, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni le darás culto, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Bueno, todo eso, los hebreos, esos fueron los límites que Dios les dijo que no debían traspasar, y los hebreos, durante toda la época hasta el año 538, cuando regresan de la cautividad babilónica, recién ahí el pueblo fue monoteísta. Antes practicó la idolatría y traspasó las leyes que Dios le había establecido. En griego es parábasis o parabasis.
indica la transgresión de la ley judía o un mandamiento muy específico. La idea es la misma, transgredir, traspasar, exceder los límites, ir más allá de lo que Dios ha establecido. ¿Cuántas palabras llevamos que causa, perdón, términos que enfatizan el carácter del pecado? Dos, irreligiosidad y transgresión. Perfecto, muy bien. Ahora viene otro término, irreligiosidad, transgresión. A ver, vamos a ver aquí. Irreligiosidad, sí, esa era. Ah, faltaba errar el blanco, ese fue el primero. Errar el blanco. Esa era. Errar el blanco. ¿Dónde estoy? Ahí está. Errar el blanco, entonces. Errar el blanco, irreligiosidad, transgresión, iniquidad. Iniquidad es la otra palabra. Ya. ¿Qué significa iniquidad o falta de integridad? Es una desviación en su uso correcto, o injusticia, fracaso en el cumplimiento del estándar de rectitud, o la falta de integridad. No es íntegro. Algo le falta para cumplir la norma y el estándar. Es típico en todos los seres humanos, en alguna medida u otra, tienen estos defectos, estos falta de integridad, que no está completamente justo. Bueno, la Biblia dice, todos somos pecadores. El, bueno, eso de falta de integridad o no se cumplen los estándares que Dios exige. Aunque sea creyente, pero el creyente está en una situación, con un proceso de la santificación. Estamos creciendo a la santificación. Algunos son más santos y otros menos santos, pero todos son santos, porque la santidad es un proceso largo que dura toda la vida, culmina con la segunda venida del Señor Jesucristo. También el vocablo es otro vocablo que describe o enfatiza el carácter del pecado, aparte de iniquidad, es rebelión. En hebreo es pecha o pacha, contra un rey humano. Se rebela contra un rey, contra un rey. Quiere sacudirse la, la autoridad de ese rey. Ya no quiere ser súbdito de ese rey. Quiere derrocarlo. Pero no solamente es una rebelión contra un rey humano, también es una rebelión contra Dios. Quiere resistir su control, su soberanía, no lo reconoce. Quiere emanciparse, liberarse de Dios. No quiere rendirle cuenta a Dios ni estar bajo su subordinación. Eso es rebelión. Es dado en todas partes, se da la rebelión aunque sean creyentes. Pueden seguir siendo rebeldes, que quieren sacudirse a la autoridad. Por eso que la formación espiritual hay una parte donde habla acerca de la mentoría. Cada creyente debemos tener mentores al cual nosotros debemos rendir cuenta de nuestra situación espiritual, de nuestra situación económica, de eh, de nuestra situación entonces, o espiritual, ¿no? Por ejemplo, la oración, la lectura de la palabra. Siempre debemos rendir cuenta a alguien. Precisamente, para superar este problema de la rebelión. Por eso, de estar siempre bajo la mentoría. Puede ser un pastor o pastora, puede ser un hermano de una hermana, anciana, cualquier sea, pero siempre debe tener un mentor y alguien a quien rendirle cuenta, para estar siempre bajo una subordinación de alguien, para hacer frente a este problema de la rebelión. También denota la idea de obstinación además de rebeldía. Es obstinado, se resiste a escuchar y no quiere someterse o no quiere estar bajo la subordinación de alguien.
denota un carácter refractario. Bueno, la idea de la misma refractario es que persiste en no obedecer o no escuchar. Esos son los términos: rebelión, iniquidad, errar el blanco, irreligiosidad, transgresión. Bien, son varios términos que son utilizados para describir el carácter del pecado. El otro vocablo es rebelión. En griego, apeiteia, desobediencia a los padres, por ejemplo, es una rebelión. En la gran mayoría se utiliza para referirse a la desobediencia a Dios. No se le obedece. Juan el Bautista fue enviado para volver la desobediencia de los judíos de su tiempo en sabiduría. Los antiguos fueron desobedientes como los contemporáneos. El vocablo afistemi, abandonar o alejarse, apartarse, apostatar. Este texto lo quiero leer en 1 Timoteo 4:1. Primera epístola de Timoteo, capítulo 4. En el verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, a ver, era el, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahí el vocablo es afistemi, que es apostatar, se traduce acá en nuestra Biblia. O también el otro vocablo que es utilizado es apostasía, que es una defección, cambio de partido, apostasía, y habrá luego una apostasía generalizada. En Hebreos capítulo 3, por ejemplo, se habla acerca de esta apostasía. Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y en Tesalonicenses habla de una apostasía generalizada. El vocablo apostasía, aquí hay que explicar esta apostasía porque no todos los evangélicos lo entienden del mismo modo, pero no importa, para eso estamos aquí, para aprender. La apostasía. La apostasía se utiliza para referirse originalmente del ejército, un tema de ejército. Se utilizaba en el ejército cuando un soldado que pertenecía a un ejército, por ejemplo, un ucraniano, por ejemplo, que está luchando por Ucrania y de pronto se pasa al lado de los rusos. Ese abandono de su partido o de su pueblo, de su país, que era Ucrania, y ahora se ha pasado al bando contrario, que son los rusos, a eso se le denomina apostasía. También en el sentido político. Cuando un político de un determinado partido dejaba su partido político y se iba a otro partido contrario, puede ser, eso significaba apostasía. No sé, ¿usted conoce, hermana Margarita, a ver, algún político que sea de la derecha, allá en su tierra? De mi tierra, no, ninguno. Bueno, bueno, no conoce los políticos. Sería como, a ver, los más nombrados. Uno bien nombrado aquí en Chile, ¿ah? Que desde la derecha o de la izquierda. Cualquiera de los dos. Pues ya, el mismo Boris, que es no sé de qué partido político es. Frente Amplio parece que es, no sé. Ya, pero supongamos uno del Partido Comunista. Y a Navarro del Partido Comunista de Concepción. De pronto Navarro se cambia de partido político y se va luego a la UDI, que es de la derecha. Eso se le denominaría
apostasía, porque viene del mundo político, pero también del mundo religioso. Por ejemplo, si un judío se hace cristiano, ese judío cometió apostasía. Si un musulmán se hace cristiano, cometió apostasía. Si un cristiano, un verdadero cristiano, luego se hace, que puede ser mormón, por ejemplo, o testigo de Jehová, o musulmán, o budista, hinduista, ese es un apóstata. Ya. En Hebreos habla acerca de personas que gustaron el don celestial, disfrutaron de los poderes del siglo venidero. Acá está en Hebreos capítulo 6. Asimismo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al mismo Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ya, ese pasaje bíblico de la rebelión, de lo que estamos hablando acá, se puede entender en el mundo evangélico de dos modos, dejando en claro a qué nos referimos a apostasía, en un sentido en el mundo del ejército político religioso. El, el calvinismo, el calvinismo habla acerca de una fe temporal, no salvífica, no, salvífica, no salvífica. El arminiano no entiende, atiende de abandonar la fe salvífica. Eso es. Ahí está. Así lo interpreta uno y otro grupo cuando se habla acerca de la apostasía. Una fe temporal nada más, pero que esta fe no fue una verdadera fe, sino que fue temporal. Para explicarlo mejor, esta de la fe temporal, para explicar bien lo que dijo Calvino, esta fe es, ¿cómo le puedo decir? Externa, ahí está, externa. Es una fe externa nada más, que no ha sido sellado por el Espíritu de Dios de tal manera que implique salvación. En ese sentido explican estos versículos bíblicos. El arminiano explica este pasaje bíblico es abandonar la fe salvífica, es decir, si deja de creer, ya deja de ser salvo, porque la salvación está en la persona de Jesucristo. Claro que aquí hay que explicar bien a qué se refiere esta fe, en la fe salvífica, la fe en Cristo, no la fe en sí misma. Aquí hay que explicar muy bien estos términos, si no se malinterpreta y si hay alguna palabra que no se explicó muy bien, ya se va a entender cualquier otra cosa menos lo que dijo el calvinismo y el arminianismo. El arminianismo habla acerca de la fe, pero la fe en Cristo, no cualquier fe, porque nosotros no somos salvos en nuestra propia fe, sino en la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y como se ha creído en Él, entonces todos los beneficios de la obra que Él hizo están en nosotros, en tanto nosotros creemos. Se justifica, por ejemplo, en Juan cuando habla acerca que los que creen en mí no irán a condenación, sino que pasarán de muerte a vida. Está en tiempo presente ahí. Los que están creyendo. Mientras están creyendo, nada lo apartará de su mano. Mientras están creyendo. El arminiano acá es muy, muy cristocéntrico. La clave de la interpretación del arminianismo es cristocéntrico. Todo está en Cristo. La fe siempre en Cristo y la seguridad de la salvación siempre mientras está en Cristo. Esa es la explicación acá de esta apostasía. Ninguna pregunta acerca de lo que estamos hablando, ¿verdad, hermana Margarita? No, mi hermano, no, mi hermano, hasta el Perfecto. momento no. Excelente. Muy bien. Rebelión, entonces. Rebelión en griego tiene varios términos. Es apeiteia, afistemi o afistimi,
apostasía, que es una rebelión contra Dios. O también traición, otro vocablo que he utilizado para referirse a la causa, el carácter del pecado, perdón. Traición, la idea es el abuso de confianza o traición. En sentido figurado, una esposa infiel a su esposo, en Número capítulo 5, verso 12 al verso 27. Este texto habla de un hombre que tiene propensión a los celos, que es propenso a los celos. Un día de la mañana, de repente el hombre se siente celoso porque piensa que su esposa le ha sido infiel, entonces tiene que denunciarlo a los sacerdotes y los sacerdotes van a exponer públicamente a la mujer y tienen que preparar un brebaje especial y tienen que invocar el brebaje y luego de invocarlo delante del altar, delante de los sacerdotes, delante de todo el público, tiene que beberlo. Si se le hincha el vientre, ha cometido infidelidad. Si no pasa nada, no ha cometido ninguna infidelidad. Nunca, nunca se ejecutó eso, nunca se llevó a cabo. Pero tenía la finalidad más que evitar la infidelidad, tenía la finalidad de proteger a la mujer frente a los celos del esposo y evitar o disminuir esa posibilidad, desincentivar esa posibilidad de exponer a su esposa en una situación tan terrible, tan crítica como esa. Recuerdo en la Edad Media se amarraban a las brujas y para determinar si eran o no brujas se tiraban a un río atadas. Si, como era la idea era, si se ahogaban, si no podían salir a flote, es que era una bruja, creo que se consideraba como una bruja. Si flotaba, perdón, si no podían flotar y se hundían, no era bruja, se habían equivocado. Y si flotaba, era bruja, algo así. Pero evidentemente todas murieron ahogadas. O si no flotaban, eran brujas, algo así. Si flotaban era porque eran, ahí está. Si se hundían es porque eran brujas. Y si flotaban era porque eran inocentes. Todas murieron. Todas murieron ahogadas. Evidente que iban a morir ahogadas. Y por eso dijo, había una cantidad de brujas impresionante en la Edad Media. Claro, sí. Se denunciaban a las mujeres o a los hombres también. Un vecino que tenía envidia y dije, esta persona yo la vi que estaba haciendo brujería. Claro, la autoridad lo tomaban, lo amarraban y veían si era verdad o no. Si se ahoga era porque era brujo o bruja. Era muy terrible la persecución en la época de la Inquisición. Bueno, Acán fue infiel también porque Acán cometió esta traición a su pueblo. Dios le dijo que todo el botín de lo que tomaran para en la guerra, eso era de Dios. Tenía que ser consagrado a Dios. Ese botín es para él, las primicias. Pero Acán codició el botín que a Dios le correspondía. Lo ocultó debajo de su carpa. Sabía lo que estaba haciendo y toda su familia parece que fue cómplice de este pecado. Un lingote de oro, un manto babilónico que le gustó mucho y piezas de plata y lo escondió. Y después fueron a pelear contra los de Jai. 30 soldados judíos murieron y salieron huyendo los judíos. Y Josué se sintió muy, muy confundido y preguntó a Dios por qué causa ha ocurrido esto. Y ahí se dijo, alguien del pueblo cometió una infidelidad y tomó del anatema. Tomaron suerte y la suerte que cayó sobre Acán. Esa fue una traición, una infidelidad a su pueblo. La traición a Dios también en Levítico 26:40. En griego, para Pipto, caer al lado de o faltar en, apostatar también, en Hebreos capítulo 6, verso 6, es dar en la espalda de forma deliberada
aquello de lo que uno ha sido partícipe. El capítulo 6 verso 6 es muy claro ahí, ¿eh? Porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Participaron, participaron de y disfrutaron, experimentaron algo de Dios o de Dios completo. Aquí nuevamente el arminianismo, calvinismo. El arminianismo dice, estas personas realmente eran cristianos, experimentaron la salvación salvífica y luego la abandonaron. El calvinismo dirá, Juan Calvino lo dice, o Juan Calvino mejor digo así, Juan Calvino dijo que esta fe fue temporal, fue pasajera, fue externa, no fue sellada para la salvación, pero sin embargo experimentaron algo de la salvación, algo de la gracia, algo de la fe, pero nunca les fue sellada para salvarse. Por eso que después abandonaron esa fe. Por eso que los calvinistas acá pueden decir, esta persona que se va de la iglesia y pierde la fe, en realidad nunca fue salvo, eso es, nunca fue de los nuestros, porque es imposible que el que ha experimentado esto de la salvación se pierda. Esa es la explicación que se da a este pasaje de Hebreos capítulo 6, verso 6. Perversión, el otro término que es utilizado para referirse o para describir el, el carácter del pecado. En Proverbios capítulo 12, verso 8, la idea pasa del plano físico al mental, desde un cuerpo retorcido a una mente pervertida. El que peca se distorsiona o tuerce. La verdadera naturaleza por la cual fue creada el hombre, imagen y semejanza de Dios, queda perturbada. El otro vocablo es abominación. La idolatría es abominación. La homosexualidad también es abominación. Vestirse con ropa del sexo contrario también es abominación. Aquí tengo que explicar un poco capítulo 22, verso 5 de Deuteronomio, cuál es el contexto en el cual se dijo esto. El contexto era de sacerdotes paganos que oficiaban en los templos de Baal en Canaán. Y estos sacerdotes eran homosexuales, eran prostitutos, travestis, homosexual, travesti, prostituto, pero eran sacerdotes que oficiaban en los templos de Baal. Ese es el contexto. Habían mujeres también, por supuesto, prostitutas sagradas, que servían en el templo. Eran sacerdotisas sagradas, pero eran prostitutas al mismo tiempo, que oficiaban en esos templos, y prostitutos. Ellos se vestían como mujeres porque eran travestis, eran homosexuales. Sodomita le describe la Biblia la Reina Valera. Sacerdote sagrado le describe la Nueva Versión Internacional. La Biblia de Jerusalén lo traduce como hieróculos. La idea es lo mismo. Dios le dice al pueblo de Israel que no te vestirás con ropa del sexo opuesto. Le estaba diciendo que no practicarás o no te harás pasar como esos sacerdotes paganos que ofician en los templos de Baales. Que no le practique la idolatría en otros términos. Más o menos por ahí va el tema. Si lo queremos aplicar hoy en día, entonces tendríamos que aplicarlo al travestismo. Es decir, no se vistan como los travestis, si lo queremos aplicar en la actualidad. Travesti se aplica tanto a hombres como mujeres, ¿verdad? No solamente a hombres que se visten como mujeres, o viceversa. Ahí no estoy muy seguro. Mujeres que se visten como hombres, ¿no es travestismo, parece? ¿O sí? ¿Cómo? No sé cómo denominarlo. Yo creo que debiera ser en ambos, mi hermano. Ok. No, no estoy muy seguro, pero la idea es esa. De no, no practicar o no practicar el travestismo. Ahí está la idea. No tiene que ver con falda o pantalón, por supuesto. Porque en esa época todos con falda. En Escocia todos usaban falda. En la cultura greco-romana, faldas. En la época de Moisés, faldas, también túnicas. Las comunidades mapuche, una chiripa.
y parecía una falda en invierno. El pantalón es más moderno. Sí, el pantalón no hace mucho tiempo que se usa. Por lo tanto, no se refiere a eso. Si lo queremos estirar un poco más, tendríamos que decir utilizar ropas que corresponda a a su género o a su sexualidad. Es decir, me gusta más usar el término a su sexualidad más que su género porque el término género se utiliza actualmente para referirse a convenciones culturales, pero cuando hablamos acerca de diferencias sexuales nos referimos a algo biológico. Y ya si algo biológico ya no es tema de convención cultural. Porque cuando la persona muera y después busque el ADN va a arrojar que ese cuerpo, si se creía mujer, por ejemplo, el ADN va a decir este es un hombre. Aunque después de muerto va a decir este siempre fue un hombre. Aunque él se imaginaba que era cualquier cosa, una niña, un caballo, no sé, cualquier cosa, digo, el ADN va a arrojar siempre que iba a ser era un hombre. La brujería también es una abominación. La abominación no es un acto a lo que Dios se opone de mala gana, sino que son algo que le produce repulsión y náuseas. A Dios le descompone el estómago estos pecados. La idolatría, por ejemplo, le descompone el estómago a Dios, le produce repulsión y náuseas. La homosexualidad le produce náuseas. No se predica mucho contra la homosexualidad actualmente, ¿eh? Está un poco vetado, tienen miedo los pastores, los predicadores. Tiene que ser un predicador, yo creo, porque un pastor quizás tenga problemas legales si predique contra la homosexualidad. Un predicador desconocido que no sea tan famoso para que no lo persiga la justicia. No sé, está complicado el asunto ahora. Pero son pecados que no son cualquier pecado, son pecados repulsivos, abominables, son los más terribles para Dios. El travestismo, la brujería, por ejemplo, la idolatría, le descompone a Dios, son los pecados más horrendos para Dios. Hay pecado, todo pecado es algo terrible para Dios, pero hay algunos pecados que superan la, ¿cómo le podríamos denominar? La tolerancia de Dios, es algo muy desagradable, doblemente condenable. Y eso es precisamente lo que se está legislando a favor de estos pecados, ¿ah? Principalmente la homosexualidad, el travestismo, del Levítico 18:22 y Deuteronomio 25, 22:5. Otros términos que enfatizan los resultados del pecado: agitación o inquietud, mal o malvado o culpa. Ya. Después de haber analizado varios términos que hablan de las causas del pecado, el carácter del pecado, resultado del pecado, ahora entonces nosotros estamos en condiciones de poder ya hacer una definición de la naturaleza esencial del pecado. Ahora sí estamos en las condiciones de, de comprender a grandes rasgos lo que es el pecado. Un elemento común a todas estas varias formas de describir el pecado es la idea de que el pecador no ha cumplido la ley de Dios. Esa es la idea. El pecado es eso, no cumplir con la ley de Dios. Judía, del Evangelio o de la conciencia, no ha cumplido lo que Dios ha demandado. Eso es pecado. No somos la otra idea del pecado. No somos pecadores simplemente porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores hasta que cometemos el primer pecado de nuestra vida. Cometemos nuestro primer pecado de la vida porque somos pecadores. Esa es la idea. No nos constituimos pecadores porque de pronto comenzamos a pecar. Y cuando ejecutamos un pecado, hemos consumado un pecado, ahí podemos decir que somos pecadores. Sino que esencialmente, inherentemente, naturalmente, somos pecadores. Cada aspecto
nuestro ser está infectado, contaminado por el pecado. No hay punto en nuestro ser, en nuestro cuerpo, que esté libre de las consecuencias fatales o terribles del pecado. ¿Se entendió, verdad, hermana Margarita? Acá de no somos pecadores porque pecamos, sino porque nuestra naturaleza es pecaminosa y los pecados son evidencia de nuestro pecado. Porque ya está en nuestra sangre, o sea, no sé si en nuestra sangre, sino que nuestra conciencia, no sé cómo decirlo, pero se ha transmitido de, según lo que leía yo en el libro de la, una perspectiva pentecostal, no. Eh, el pecado, el libro de, no me acuerdo Stanley cómo se llama el Horton, autor. de Sí, Stanley Horton. Ah, ok. Teología sistemática desde la perspectiva pentecostal. Buenos los libros, buenos los libros. Tengo que dar esos libros porque como somos pentecostales, yo el año pasado trabajamos con Teología Sistemática uno y di a Wayne Grudem, la doctrina de la regeneración. Pero también di, me acuerdo, dos libros. Era de Stanley Horton y Wayne Grudem, para que se comparara un arminiano con un calvinista, un pentecostal con un calvinista, para no ser tan... Porque el instituto bíblico es un instituto bíblico, no es una escuela dominical donde se proselitista o se adoctrina, sino que es una institución de educación, por eso es que tiene que presentarse todos los puntos de vista. Una hermana me dijo, no comprendió bien, claro que lo pasamos en clase también, ¿cómo es que se produce la regeneración? ¿Se produce antes y después uno cree? ¿O uno cree y nosotros cuando lo presentamos como el resultado de la fe y el arrepentimiento es la regeneración? Pero Weiner Gruben decía que la regeneración es primero y después viene la fe. Es decir, somos regenerados para creer. Porque es calvinista, por eso que presenta ese punto de vista. Ahí tuve que explicar que es el punto de vista del calvinismo. Eso es lo que ellos señalan. Pero había quedado muy confundida con respecto a ese informe de lectura. Porque Stanley Horton lo presenta, tiene que creer, arrepentirse y luego viene la regeneración. La definición entonces del pecado. El pecado es cualquier falta de conformidad activa o pasiva con la ley moral de Dios. Puede ser un acto, un pensamiento, una disposición o estado interno. Un acto, pensamiento, disposición o estado interno. Eso es la naturaleza esencial del pecado. Un estado interno, un acto, una falta de conformidad, tanto activa como pasiva puede ser. Un acto, un pensamiento o un estado. Eso es el pecado. Perfecto. Vamos a concluir en esta primera parte. Vamos a descansar una media hora.